Esta es una historia que ocurrió por allá en el año 1922, en una pequeña granja en Alemania. Un sitio que, a primera vista, parecía tranquilo, rutinario, incluso aburrido. Pero ese rincón escondido, conocido como Hinterkaifeck, se transformaría en el escenario de uno de los crímenes más extraños y repulsivos de toda Europa. La granja se encontraba a las afueras de Múnich, en un punto aislado, rodeado por campos abiertos y bosques espesos. No era un lugar cercano a las ciudades ni tampoco un sitio al que la gente pasara de manera casual. Al contrario, era un terreno solitario, al que solo se llegaba si uno tenía un motivo específico. Y en esa soledad, cualquier detalle extraño podía pasar desapercibido por días enteros. En esa época, Alemania aún estaba marcada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, escasez, pobreza y familias enteras tratando de rehacerse después de años de sufrimiento. En el campo, la vida era dura, basada en el trabajo con la tierra, la disciplina y la obediencia a las costumbres antiguas. Y en medio de ese contexto vivía la familia Gruber. El patriarca era Andreas Gruber, un hombre de 63 años. Según los testimonios de quienes lo conocieron, Andreas era un hombre duro, estricto, de esos que parecían hechos de la misma piedra que pisaban todos los días. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, no solo por la edad, sino también por la forma en que siempre fruncía el ceño. Se decía que era un hombre autoritario, alguien que quería llevar el control de todo lo que lo rodeaba. Sus vecinos lo describían como desagradable, difícil de tratar y poco sociable. No era un campesino amable con el que uno pudiera charlar un rato en el mercado o pedir ayuda en tiempos difíciles. Al contrario, más de uno aseguraba que prefería no tener que lidiar con él. Era un hombre que levantaba la voz con facilidad, que no toleraba contradicciones y que imponía su forma de pensar sin importarle lo que los demás opinaban. Algunos lo veían como un dictador dentro de su propio hogar, la última palabra siempre era la suya. Y esa actitud lo fue aislando poco a poco. Con el tiempo, Andreas dejó de tener amistades cercanas, lo único que le quedaba era su granja, su familia inmediata y un carácter cada vez más áspero. A su lado estaba su esposa, Casilia Gruber, de 72 años. Una mujer de apariencia seria y distante. La diferencia de edad con su esposo era notable, pero no por eso se mostraba más vulnerable. Ella también tenía un carácter fuerte, aunque de una manera distinta. No se imponía con gritos ni con órdenes, sino con una frialdad silenciosa. Los vecinos recordaban a Casilia como una mujer poco expresiva, reservada y difícil de comprender. No buscaba relacionarse demasiado con otras personas, ni mostraba gestos de amabilidad en público. Para muchos, ella parecía haber envejecido antes de tiempo, como si la vida en la granja y los años de convivencia con Andreas la hubieran endurecido. Quienes llegaron a hablar de ella en los registros decían que no era alguien que inspirara confianza o cercanía. Era más bien una presencia rígida, alguien que transmitía distancia. Algunos vecinos incluso pensaban que esa actitud fría no era tanto parte de su personalidad, sino una reacción natural al carácter de su esposo. Vivir junto a un hombre tan controlador seguramente la había llevado a adaptarse, a encerrarse en sí misma y a vivir casi como una sombra dentro de su propia casa. La pareja tenía una hija, Victoria Gabriel, de 35 años. A diferencia de sus padres, Victoria era vista con cierta compasión por parte de quienes conocían la granja. Era una mujer que había tenido una vida difícil. En su juventud, había contraído matrimonio con un soldado que terminó participando en la Primera Guerra Mundial. Como miles de hombres de esa época, el marido de Victoria no volvió con vida. Ella quedó viuda a muy temprana edad, obligada a cargar con el dolor de la pérdida y con la responsabilidad de sacar adelante a su familia.
Los rumores y los testimonios de los vecinos hablaban de que Victoria había pasado por situaciones complejas, de esas que no siempre se podían decir abiertamente. Algunos aseguraban que había sufrido maltratos dentro de la misma granja, aunque pocos se atrevían a dar detalles exactos. Lo cierto es que la relación con su padre Andreas no era vista con buenos ojos. Se decía que él era demasiado duro con ella, que la controlaba en exceso, y que había cosas en esa casa que simplemente no eran normales. A pesar de todo, Victoria trataba de seguir adelante. Tenía 2 hijos pequeños. La mayor era Casilia, de apenas 7 años, una niña que muchos recuerdan como alegre dentro de lo que podía, pero también marcada por la rigidez del hogar en el que creció. El menor era Joseph, de 2 años. Sobre él había un misterio aún mayor, nadie sabía con certeza quién era el padre. Algunos aseguraban que era fruto de una relación escondida con alguien del pueblo. Otros, más osados, afirmaban que la propia figura de Andreas podía estar detrás de ese secreto, lo que generaba aún más repulsión hacia la familia en general. El hecho es que el niño estaba allí, creciendo en medio de una casa cargada de tensiones y de secretos imposibles de ignorar. Junto a ellos estaba la empleada doméstica, Maria Baumgartner, de 44 años. Una mujer sencilla, trabajadora, que acababa de ser contratada por la familia. De hecho, había llegado a la granja el mismo día en que los hechos ocurrieron. Maria no sabía lo que le esperaba. Para ella, la granja Interkaifeck era una oportunidad de trabajo, un sitio donde podría ganarse el sustento. Pero jamás imaginó que su nombre terminaría escrito para siempre en una de las historias más perturbadoras de Alemania. Según los registros y los testimonios de la época, los días entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1922 quedaron marcados como el inicio de una de las historias más perturbadoras que el pueblo de Alemania recordaría. La granja Interkaifeck, que hasta entonces era solo un sitio apartado, rodeado de naturaleza y silencio, se convirtió en un lugar cargado de misterio y de sombras. Todo ocurrió en cuestión de horas, pero lo que más desconcierta es que nada parecía anunciar lo que estaba por venir, o mejor dicho, sí había señales muy claras, pero fueron ignoradas, o tal vez minimizadas. Como si la familia pensara que lo extraño que ocurría dentro y alrededor de la granja podía explicarse de alguna manera lógica. Sin embargo, el tiempo demostraría que aquello era solo el preludio de algo mucho más macabro. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, cada miembro de la familia fue atraído de una forma u otra hacia el granero, un espacio donde normalmente se guardaban herramientas, heno y alimento para los animales. Allí, entre ese olor a tierra húmeda y madera envejecida, aguardaba la persona que transformaría aquella noche en una pesadilla. La herramienta usada no era nada sofisticada, nada extraño, simplemente un objeto común en las labores de campo, un pico de los que cualquier granjero tenía a la mano. Ese detalle fue lo que más escalofríos dejó después, porque no se trataba de un arma fabricada para lastimar, sino de algo cotidiano, algo que uno esperaría ver en manos de cualquier trabajador rural, no como un instrumento de destrucción, sino como parte de su vida diaria. Uno a uno, Andreas, su esposa Casilia, luego Victoria y más tarde la pequeña de 7 años, fueron llevados hacia ese lugar, y allí quedó su destino sellado. Lo perturbador no fue únicamente lo que ocurrió en ese instante, sino el orden calculado con el que la persona detrás de los hechos ejecutó su plan. Una vez que los principales miembros de la familia ya no podían intervenir, el intruso caminó hasta el interior de la casa, donde se encontraban Maria, la empleada que recién había llegado a trabajar, y el pequeño Joseph, quien apenas estaba comenzando a descubrir el mundo. Ambos estaban en sus camas, dormidos, confiados en la seguridad de un hogar que, en realidad, ya había sido invadido sin que nadie pudiera sospecharlo.
Lo que pasó con ellos fue descrito por los investigadores de la época como uno de los actos más perturbadores que jamás se habían registrado en la región. La pregunta que quedó en el aire fue siempre la misma: ¿quién podría concebir una acción tan cruel? Y sobre todo, ¿cómo alguien pudo llevarla a cabo con tanta calma, como si cada movimiento hubiera sido pensado con frialdad? Al día siguiente, cuando los vecinos supieron lo ocurrido, lo que más los marcó no fue solo la magnitud de la tragedia, sino la sensación de que todo pudo haberse evitado. Andreas había contado, días antes, algo que debería haber hecho que todos prestaran atención, pero nadie lo tomó con la seriedad necesaria. El anciano habló con algunos vecinos sobre ruidos extraños que escuchaba en el ático. Pasos, movimientos, como si alguien estuviera arriba vigilando la casa desde las sombras. No solo eso, poco tiempo antes había encontrado huellas en la nieve, huellas que no provenían de ningún miembro de la familia, sino de alguien que aparentemente llegó desde el bosque y caminó directamente hacia la casa. Lo más inquietante es que esas huellas terminaban en la vivienda, pero no había rastros de regreso, como si la persona hubiera entrado, pero jamás salido. Esa sola pista debería haber encendido las alarmas. Sin embargo, la familia decidió quedarse. No pidieron ayuda, no alertaron a las autoridades, no abandonaron la granja como cualquiera pensaría que debía hacerse en una situación tan sospechosa. En retrospectiva, resulta desconcertante imaginar cómo pudieron seguir con su rutina diaria como si nada, sabiendo que alguien extraño quizás ya se encontraba observándolos desde algún rincón oculto. Pero hay que entender también el contexto. Los Gruber no eran precisamente queridos por la comunidad. La forma de ser de Andreas había generado rechazo, su hija Victoria arrastraba rumores que pocos querían comentar en voz alta, y la familia en general era vista como distante, casi como si vivieran en un mundo aparte. Eso hizo que, cuando surgieron esos detalles extraños, nadie se sintiera realmente comprometido a intervenir o a ofrecer ayuda. Además, no hay que olvidar que en 1922 Alemania aún estaba en un proceso de reconstrucción. El país entero venía de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la economía estaba por los suelos, y en los pueblos alejados, las autoridades tardaban en responder a cualquier llamado. Si Andreas hubiera ido a reportar los pasos en el ático o las huellas en la nieve, habrían tomado en serio su historia, habrían mandado a alguien a revisar la granja. Lo más probable es que no, o al menos no de manera inmediata. Así que, entre la desconfianza de los vecinos y la ineficiencia de las autoridades, la familia quedó sola frente a lo que se avecinaba. Y esa soledad fue lo que más escalofríos causó después. Pensar que, mientras ellos trataban de seguir su vida normal, alguien podría haber estado ya dentro de la casa, observando cada movimiento, esperando el momento exacto para actuar. Las huellas que entraban y no salían eran una pista evidente de que algo no estaba bien, pero nadie quiso o supo leer ese mensaje. Los investigadores que llegaron después hablaron de la escena como algo imposible de olvidar. Decían que, por mucho que uno pudiera ver en el cine o en las historias de terror inventadas, nada se comparaba con lo que encontraron en la granja. El silencio del campo, el olor, la crudeza de los cuerpos sin vida, todo eso era demasiado real, demasiado fuerte para ser procesado con facilidad. Los vecinos que se atrevieron a entrar fueron los primeros en confirmar lo inimaginable, y muchos de ellos cargaron con esas imágenes hasta el final de sus días. Lo que encontraron en el granero y en la casa superaba cualquier historia de miedo contada junto a la chimenea, porque no era ficción, era algo tangible que estaba frente a sus ojos. Y si eso había ocurrido en la granja Interkaifeck, que les aseguraba que no pudiera ocurrir también en sus propias casas, en sus propias familias. La mayor pesadilla no fue solo descubrir lo que había pasado, sino la certeza de que tal vez alguien había estado rondando la zona durante días sin que nadie lo notara.
Andreas ya lo había dicho, había pasos en el ático, había huellas en la nieve, pero nadie le hizo caso. Y lo más aterrador de todo es pensar que, si realmente había una persona escondida allí, esa persona tuvo la oportunidad de estudiar cada rincón, de conocer las rutinas, de elegir el momento preciso. En otras palabras, no fue un acto impulsivo, fue un plan calculado, y eso lo volvía aún más perturbador. La granja Interkaifeck se transformó en un símbolo del miedo colectivo. Un lugar en el que, de un día para otro, la vida dejó de ser lo que era y la rutina se rompió para siempre. La gente del pueblo nunca volvió a mirar ese sitio de la misma manera. Cada vez que alguien pasaba cerca, el recuerdo regresaba, y junto a él la pregunta sin respuesta de quién pudo haber hecho algo tan monstruoso y por qué. Uno de los detalles más perturbadores y que le da a esta historia un matiz casi irreal, es que la persona detrás de todo no se marchó inmediatamente después de los actos terribles en la granja Interkaifeck, al contrario, se quedó. Como si el lugar hubiera pasado a ser suyo, como si lo que había ocurrido le hubiera abierto la puerta a una vida cotidiana torcida y enfermiza en medio de aquel escenario de horror. Según los registros y los testimonios recogidos por los investigadores de la época, hubo señales de que alguien permaneció dentro de la casa durante varios días, señales que solo podían interpretarse de esa manera. El intruso aprovechó la comida que aún quedaba en la despensa, encendió la chimenea en las noches heladas, y lo más inquietante, cuidó de los animales, dando de comer a las gallinas, ordeñando a las vacas, manteniendo viva la rutina que la familia había seguido hasta ese último día. Era como si quisiera mantener la ilusión de normalidad, como si jugara con la idea de que mientras hubiera humo en la chimenea y los animales siguieran atendidos, nadie sospecharía que algo había cambiado. Ese detalle es uno de los más escalofriantes de toda la historia, porque implica que durante varios días hubo una convivencia macabra entre la vida y la muerte en el mismo espacio. Afuera, el humo de la chimenea se elevaba como siempre, los animales estaban en orden, nada parecía extraño para los ojos de los vecinos que observaban la granja desde la distancia. Adentro, sin embargo, el silencio absoluto lo dominaba todo, un silencio roto únicamente por los pasos del intruso moviéndose entre las habitaciones, comiendo lo que no era suyo, durmiendo bajo el mismo techo que hasta hacía poco albergaba una familia entera. Pasaron varios días hasta que alguien se atrevió a notar que algo no estaba bien. El domingo, los Gruber y los Gabriel no aparecieron en la iglesia, un detalle extraño porque aunque eran reservados y en ocasiones conflictivos, solían cumplir con esa rutina. Tampoco la pequeña Casilia asistió a la escuela, ni se vio a nadie trabajando en los campos de la granja. Aún así, los vecinos no encendieron alarmas de inmediato, el humo de la chimenea les daba tranquilidad, y los animales en apariencia estaban cuidados, así que lo atribuyeron a un asunto menor, quizás una enfermedad, quizás una visita inesperada. Los días siguieron pasando y la ausencia comenzó a ser demasiado evidente. Fue entonces cuando varios habitantes del pueblo decidieron revisar la propiedad, algunos por curiosidad, otros por preocupación, y otros simplemente porque la sensación de que algo raro ocurría ya era demasiado fuerte para ignorarla. Lo que encontraron en la granja fue descrito como una escena que marcaría a todos los que estuvieron allí hasta el final de sus vidas. En el granero y en la casa descubrieron lo impensable, cuerpos sin vida que habían estado allí durante días, ocultos a la vista de todos mientras el intruso se movía a su antojo por el lugar. El olor era insoportable, y la crudeza de lo que se vio fue mucho más terrible que cualquier película o relato de terror que alguien pudiera inventar. Fue en ese instante que comprendieron la magnitud de lo ocurrido, y también la frialdad de la persona que se había quedado allí como si nada, viviendo entre paredes manchadas de tragedia. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se toparon con un escenario caótico que resultaba difícil de procesar.
La investigación comenzó de inmediato, pero desde el principio estuvo marcada por errores, confusiones y contradicciones. Revisaron la escena de forma desordenada, movieron objetos sin un registro claro, y aunque intentaron analizar perfiles de posibles sospechosos, nada parecía encajar del todo. Durante las primeras semanas, los investigadores señalaron a varios posibles responsables, desde vecinos resentidos por las constantes discusiones con Andreas, hasta vagabundos que pudieran haber pasado por la zona en busca de comida o refugio. También se llegó a considerar a personas cercanas a la familia, incluso dentro de la misma sangre, como si la tragedia hubiera nacido de secretos ocultos. Sin embargo, tras cada pista aparecía un callejón sin salida, y nadie fue detenido. El caso atrajo tanta atención, que durante los años siguientes hubo más de 100 sospechosos distintos, una lista interminable que incluía desde campesinos de la zona hasta personas con vínculos lejanos con los Gruber. Cada vez que se presentaba un nuevo nombre, la esperanza de resolver el misterio renacía, pero siempre terminaba apagándose con la misma frustración: no había pruebas suficientes, no había forma de demostrar nada. Lo más aterrador de todo es que nunca hubo un culpable claro. El misterio quedó sin resolución, y con el paso de los años la sensación de inseguridad se extendió por todo el país. En los pueblos alejados, las familias comenzaron a vivir con miedo, pensando que lo ocurrido en Interkaifeck podía repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar. Cada crujido en la noche, cada sombra en la ventana, cada huella extraña en la nieve se convirtió en un recordatorio de que la seguridad podía romperse en cualquier instante. La gente comenzó a hablar del caso como una advertencia, una muestra de lo que podía pasar cuando uno vivía aislado, lejos de la civilización, sin vecinos cercanos que pudieran ayudar, sin autoridades que llegaran rápido en caso de peligro. Lo que pasó en Interkaifeck se volvió una especie de leyenda oscura. Un relato que los adultos contaban a los niños para que entendieran que el mundo real podía ser más cruel y aterrador que cualquier historia inventada sobre fantasmas o criaturas de otro mundo. El miedo que dejó el caso no estaba basado en lo paranormal, no había espíritus ni luces en el cielo, no había demonios acechando en la oscuridad. El verdadero horror radicaba en la certeza de que fue algo real, algo cometido por una persona de carne y hueso, alguien que caminaba entre la gente, alguien que pudo pasar desapercibido durante años. Eso fue lo que realmente heló la sangre de todos, porque si no hubo culpable atrapado, entonces significaba que la persona responsable pudo haber seguido con su vida, pudo haberse mezclado entre la multitud. Pudo incluso haber repetido su crimen en otro lugar. Durante décadas, el expediente del caso se mantuvo abierto, investigadores de distintas generaciones intentaron resolverlo sin éxito. Hubo teorías de todo tipo, desde las más lógicas hasta las más descabelladas. Algunos aseguraban que fue un vecino vengativo, otros decían que se trataba de alguien que tenía una relación oculta con la familia, y no faltaron quienes pensaron que fue un vagabundo que simplemente desapareció después. Cada teoría tenía sus defensores y sus detractores, pero ninguna logró ser confirmada. La incertidumbre se volvió parte de la historia. Los archivos policiales muestran más de 100 hombres que fueron investigados, pero ninguno de ellos logró ser identificado como responsable. Si fue alguien cercano, logró ocultar su secreto de manera magistral. Si fue alguien ajeno, se desvaneció en el aire sin dejar rastro. En ambos casos, lo que quedó fue un vacío imposible de llenar. A nivel colectivo, el caso Interkaifeck marcó un antes y un después en la forma en que las comunidades rurales veían su propia seguridad. Durante años, cada familia que vivía aislada comenzó a tener más precauciones, se instalaron cerraduras más firmes, se construyeron graneros más seguros, se establecieron rutinas para vigilar el campo en las noches.
Era como si el fantasma del intruso siguiera rondando, recordándoles que nadie estaba a salvo del todo. Y lo cierto es que este tipo de casos no fueron únicos en Alemania, alrededor del mundo se registraron historias similares, familias que vivían alejadas de las ciudades y que se volvieron vulnerables precisamente por esa distancia. Lo ocurrido en Interkaifeck se convirtió en un símbolo de esa vulnerabilidad, una advertencia que trascendió generaciones. El legado del caso es oscuro y pesado. Más allá de las investigaciones, más allá de los archivos, lo que permanece es el miedo, un miedo que no proviene de lo desconocido sino de lo humano, de lo que alguien real es capaz de hacer cuando la oscuridad se apodera de sus intenciones. Y tal vez por eso esta historia sigue viva después de más de un siglo, porque nos recuerda que a veces lo más aterrador no está en los fantasmas ni en las leyendas, sino en las personas que caminan entre nosotros. En pleno corazón de Los Ángeles, California, se alza un edificio que a simple vista no parece diferente a los demás. Sin embargo, detrás de sus muros se esconde una historia tan oscura que ha alimentado rumores, leyendas y pesadillas durante décadas. Este lugar se conoce como el Hotel Cecil, una construcción que en sus primeros años fue símbolo de lujo y modernidad, pero que con el paso del tiempo se transformó en un sitio cargado de tragedias, de muertes inexplicables y de misterios sin resolver. Hoy en día sigue siendo un nombre que provoca escalofríos en cualquiera que se atreva a recordarlo, porque hablar del Hotel Cecil es hablar de un verdadero agujero negro en medio de la ciudad de Los Ángeles. Un lugar que absorbió la desgracia y nunca más la soltó. Todo comienza en el año 1924, cuando Estados Unidos atravesaba un momento de aparente prosperidad, la década conocida como los felices años 20, en la que las ciudades crecían. El dinero parecía fluir sin problema y la confianza en el futuro era casi absoluta. En medio de ese contexto, un grupo de inversionistas decidió levantar un hotel que se convertiría en un emblema de elegancia y exclusividad. Así nació el Hotel Cecil, pensado para atraer a empresarios, turistas de alto nivel y gente que pudiera pagar un lugar refinado, con todas las comodidades de la época. El edificio fue diseñado con más de 700 habitaciones, techos altos, decoraciones cuidadas y un estilo que reflejaba la ambición de convertirse en un destino de primera categoría. Cuando abrió sus puertas, el hotel impresionaba a cualquiera que lo mirara desde la calle. Su fachada era imponente y parecía prometer noches tranquilas, descanso de calidad y un trato digno de las estrellas más importantes del momento. Los transeúntes que pasaban frente a sus puertas sentían que estaban frente a un lugar exclusivo, un recinto donde solo aquellos con grandes fortunas podían entrar. Hospedarse en el Hotel Cecil era un símbolo de estatus, algo reservado para pocos, un privilegio que no todos podían alcanzar. Sin embargo, el destino jugaría una mala pasada tanto al hotel como a la ciudad entera. Apenas 5 años después de su inauguración, en 1929, Estados Unidos cayó en una crisis económica devastadora, la Gran Depresión. La burbuja de prosperidad se rompió de golpe y millones de personas quedaron en la pobreza. Familias enteras perdieron sus casas, sus empleos y la posibilidad de llevar una vida estable. Ciudades enteras se llenaron de gente desesperada, dispuesta a lo que fuera para sobrevivir. Los Ángeles no fue la excepción, y el lujoso Hotel Cecil se vio golpeado de lleno por esa tragedia. Con la economía en ruinas, ya nadie podía pagar los altos precios de las habitaciones. Los empresarios dejaron de viajar, los turistas de clase alta desaparecieron, y el hotel que había sido pensado como una joya de lujo comenzó a perder su brillo. Para sobrevivir, sus dueños no tuvieron más remedio que abrir las puertas a todo tipo de personas, sin importar su origen o su condición.
Lo que antes era un lugar para ricos se transformó en un espacio accesible para cualquiera que pudiera pagar unas cuantas monedas. Esa decisión marcaría el inicio del declive, porque el hotel dejó de ser un símbolo de prestigio para convertirse en un refugio de indigentes, adictos y delincuentes. A medida que pasaban los años, el vecindario donde se encontraba el Cecil, conocido como Skid Row, comenzó a deteriorarse también. Lo que alguna vez fue un punto prometedor de la ciudad se transformó en una zona peligrosa, llena de violencia, drogadicción y miseria. La combinación fue fatal. Un hotel que había sido diseñado para empresarios ahora estaba en medio de uno de los barrios más oscuros de Los Ángeles. Con el tiempo, Skid Row se volvió sinónimo de indigencia, con miles de personas sin hogar viviendo en las calles, atrapadas entre las adicciones y la desesperación. La ubicación del hotel no pudo ser peor. Lo que antes parecía una ventaja, estar en pleno centro de la ciudad, se convirtió en una maldición. Los visitantes que llegaban a Los Ángeles ya no querían hospedarse allí, porque alrededor del hotel lo que se encontraba era un panorama de callejones sucios, gritos a todas horas y la constante sensación de peligro. Nadie que tuviera dinero suficiente quería arriesgarse a pasar la noche en un sitio rodeado de tanta miseria. Poco a poco, el Hotel Cecil dejó de ser atractivo para los turistas y se transformó en un sitio de paso para aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Para los dueños, mantener un hotel de esa magnitud resultaba cada vez más complicado. El personal se veía obligado a lidiar con huéspedes conflictivos, con situaciones peligrosas dentro de las habitaciones y con quejas constantes. El Cecil ya no era un lugar de descanso sino un campo de batalla donde convivían delincuentes, drogadictos, gente sin rumbo y en ocasiones personas que huían de la justicia. Era el último refugio para quienes no tenían nada más. Con el tiempo, el hotel se ganó un apodo que lo perseguiría por siempre, el Hotel de la Muerte. Ese nombre no surgió por casualidad, sino por la cantidad de tragedias que comenzaron a ocurrir en su interior. Personas que perdían la vida en circunstancias extrañas, huéspedes que decidían terminar con su existencia en las habitaciones o desde las ventanas, y crímenes que jamás se resolvían. La reputación del Cecil se hundió de tal manera que incluso los taxistas evitaban recomendarlo, porque sabían que quien se hospedaba allí no estaba buscando descanso ni lujo, sino que probablemente tenía problemas más grandes de lo que cualquiera podía imaginar. La historia del hotel se entrelaza con la historia oscura de Los Ángeles. La ciudad de las estrellas, del cine, de los reflectores y de las grandes producciones, también tenía un lado oculto, una cara que no aparecía en las películas ni en los anuncios de glamour. A pocas calles de los teatros y de los estudios donde se grababan películas llenas de brillo, existía un vecindario hundido en la desgracia, y en medio de ese vecindario estaba el Cecil, que absorbía toda la energía oscura que lo rodeaba. Los años 30, 40 y 50 estuvieron marcados por tragedias constantes dentro del hotel. Los periódicos de la época registraban con frecuencia noticias relacionadas con sucesos en el Cecil, y poco a poco la gente comenzó a asociarlo con mala suerte, con desgracias inevitables. Había quienes aseguraban que el hotel estaba maldito, que desde su construcción había atraído energías oscuras, y que ninguna cantidad de limpieza o renovación podría borrar la carga que se había acumulado dentro de sus paredes. Las autoridades sabían que algo extraño ocurría en el hotel, pero nunca lograron detener la racha de sucesos. Cada cierto tiempo se reportaban muertes o desapariciones, y aunque se realizaban investigaciones, en la mayoría de los casos no se llegaba a una conclusión clara. Algunos culpaban a la zona donde estaba ubicado, otros hablaban de la desesperación que llevaba a las personas a tomar decisiones drásticas, y no faltaban quienes creían que había algo más. Una especie de fuerza invisible que atrapaba a los huéspedes y los empujaba a la desgracia.
Lo cierto es que, con el paso de los años, la reputación del hotel se volvió cada vez más oscura. Los vecinos de Los Ángeles lo conocían bien, y aunque para algunos era solo un edificio más del centro, para otros era un lugar que representaba todo lo malo que podía ofrecer la ciudad. Nadie en su sano juicio recomendaría pasar una noche allí, porque el simple hecho de cruzar sus puertas era entrar en contacto con la tragedia. El contraste resultaba aterrador. Desde fuera, el hotel seguía mostrando una fachada imponente, un edificio grande, con sus más de 700 habitaciones y un estilo arquitectónico que recordaba épocas mejores. Pero al entrar, lo que se encontraba era completamente distinto. Pasillos desgastados, habitaciones mal cuidadas, y sobre todo una atmósfera pesada, como si los muros estuvieran impregnados de la energía de todas las desgracias ocurridas allí. Los visitantes solían comentar que el ambiente era sofocante, que algo en el aire hacía que uno se sintiera incómodo, como si estuviera siendo observado constantemente. Para muchos, esa sensación no era casualidad, sino el resultado de décadas de dolor acumulado. Porque el Hotel Cecil no solo perdió su prestigio, también se convirtió en un imán para la oscuridad. Quienes entraban allí difícilmente encontraban descanso, lo que hallaban era la sombra de todas las historias anteriores, un peso invisible que acompañaba cada noche. Y mientras Los Ángeles intentaba mostrarse al mundo como la ciudad de los sueños, el Hotel Cecil se convertía en el recordatorio de que en ese mismo lugar también existían pesadillas muy reales. A medida que los años pasaban, el Hotel Cecil comenzó a consolidarse como un lugar envuelto en un aura de misterio y sucesos inquietantes. Entre los años 1930 y 1960, el hotel empezó a acumular historias que daban la sensación de que el mismo edificio tenía un efecto sobre quienes entraban a sus instalaciones. Durante estas décadas, se reportaron numerosos incidentes que involucraban a los huéspedes y que llamaban la atención de vecinos, autoridades y medios de comunicación. La vida cotidiana del hotel parecía transcurrir con normalidad en la superficie, pero detrás de las puertas cerradas, ocurrían hechos que convertían al lugar en un sitio donde la tranquilidad se mezclaba con la inquietud y lo inexplicable. Uno de los patrones más notorios de este periodo era la frecuencia con la que personas se lanzaban desde las ventanas o la azotea del hotel. En aquellos años, muchos de estos sucesos se documentaron, y cada caso dejaba un impacto en la comunidad. Lo más inquietante no era solo la repetición de los hechos, sino que algunos de los que estaban cerca resultaban afectados por la caída inesperada de los visitantes del hotel. Uno de los casos más recordados ocurrió en el año 1962, cuando Pauline Otton, una mujer que se hospedaba en el lugar, se lanzó desde una ventana y cayó sobre un hombre que transitaba la calle. Este hombre, absorto en sus propios pensamientos, fue sorprendido por el impacto inesperado, y ambos perdieron la vida en el accidente. La tragedia conmocionó a la ciudad y dejó en evidencia la intensidad de los sucesos que podían ocurrir dentro del hotel. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo la casualidad y la tragedia podían combinarse en un solo instante y generar un impacto profundo en la comunidad. 2 años después, en el año 1964, se registró otro caso que aumentó la percepción de peligro que rodeaba el hotel. Pigeon Gould Asgood, una mujer de 69 años, telefonista jubilada y muy apreciada en la zona, fue encontrada sin vida en su habitación. Gould era reconocida por su sencillez, su carácter amable y su disposición para ayudar a los demás. Durante años había sido un referente de buena voluntad en su comunidad y su vida estaba marcada por la dedicación y la responsabilidad. Los informes de las autoridades indicaban que su fallecimiento fue inesperado y rodeado de circunstancias que causaron gran impacto entre quienes la conocían.
La comunidad sentía tristeza y desconcierto porque una mujer tan querida y respetada había desaparecido de manera misteriosa en un lugar donde se esperaba seguridad y hospedaje tranquilo, pues su muerte nunca se resolvió y fue muy trágica. Alguien le había causado heridas con un arma punzocortante. El que hizo esto había tenido intimidad con la mujer, para finalmente usar sus manos para dejarla sin aire y así darle fin a este caso muy triste. Entre los años 1930 y 1960, el hotel continuó registrando sucesos extraños que no podían explicarse fácilmente. Había casos de personas que desaparecían sin dejar rastro, incidentes de sobredosis, peleas y episodios donde los huéspedes se encontraban en situaciones inexplicables. Las autoridades locales investigaban cada caso, pero la combinación de pobreza, adicciones y criminalidad en el entorno del hotel dificultaba obtener respuestas definitivas. Cada incidente aumentaba la sensación de que el Cecil era un sitio donde lo inesperado podía ocurrir en cualquier momento, y donde los límites entre la normalidad y el misterio eran cada vez más difusos. Durante los años 1980, el hotel se volvió conocido por hospedar a visitantes con antecedentes peligrosos. Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, estuvo alojado en el hotel mientras se encontraba activo en la ciudad. La presencia de Ramírez reforzó la percepción de que el hotel era un lugar donde podían hospedarse personas con conductas inquietantes. Su estancia generó preocupación entre vecinos y trabajadores, y consolidó la reputación del lugar como un sitio vinculado a eventos inquietantes. Aunque la mayor parte de los hechos de Ramírez ocurrieron fuera del hotel, su elección de hospedaje contribuyó a la fama de Cecil, como un espacio donde la tranquilidad y la seguridad eran relativas. En los años 1990, otro caso atrajo la atención internacional hacia el hotel. Jacques Unterweger, un visitante de origen austríaco, eligió el hotel como base durante su tiempo en Los Ángeles. Unterweger era conocido por conductas peligrosas, y su elección del Cecil respondía a la conveniencia de la ubicación y la discreción que ofrecía el hotel. La llegada de Unterweger reforzó la fama del lugar como un refugio de personas problemáticas y peligrosas. Y subrayó la percepción de que el Cecil estaba vinculado a la acumulación de sucesos inquietantes y situaciones complejas que afectaban la vida de quienes lo visitaban. El hotel no solo fue escenario de visitantes con conductas inquietantes, sino que su historia estaba marcada por un conjunto de incidentes que abarcaban desde accidentes hasta desapariciones inexplicables. Vecinos y trabajadores reportaban movimientos extraños, ruidos en pasillos vacíos y comportamientos inusuales de algunos huéspedes. La percepción de que algo extraño ocurría en el edificio se fue consolidando con el tiempo. Muchos de los hechos se mantuvieron sin resolución, y la comunidad empezó a ver al hotel como un lugar donde los misterios se acumulaban con cada década que pasaba. Los sucesos en el Cecil durante estas décadas no solo afectaban a los huéspedes directos, sino que también generaban un efecto en la comunidad circundante. La presencia de criminalidad, la frecuente aparición de incidentes inexplicables y la notoriedad de algunos huéspedes creaban un ambiente de desconfianza y cautela. Quienes trabajaban en el hotel o vivían en los alrededores comenzaron a percibir el lugar como un sitio donde la rutina cotidiana podía cambiar de manera repentina y sin previo aviso. La combinación de historias de accidentes, desapariciones y la presencia de personas con antecedentes peligrosos consolidó la reputación del hotel como un espacio donde lo inesperado podía suceder en cualquier momento. A lo largo de los años, la fama del Cecil trascendió la ciudad y se convirtió en un referente de misterio y sucesos inquietantes. Documentales, artículos periodísticos y libros sobre el hotel analizaron la relación entre los hechos que ocurrían en su interior y la historia de Los Ángeles. La acumulación de tragedias,
desapariciones y visitantes problemáticos reforzó la narrativa de que el hotel estaba destinado a albergar sucesos extraños y misteriosos. Cada década añadía un nuevo capítulo a la leyenda del Cecil, y los relatos de quienes vivieron allí o cerca ayudaban a mantener viva la historia de un lugar donde la realidad superaba la ficción en términos de inquietud y misterio. Durante los años 1990, la actividad en el hotel continuó siendo objeto de atención. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, muchos de los casos permanecieron sin resolución. La combinación de visitantes con comportamientos problemáticos y la ubicación del hotel en un área complicada de la ciudad generaba un patrón que se repetía: hechos inexplicables, desapariciones y situaciones que aumentaban la percepción de que el lugar estaba marcado por la mala suerte o la acumulación de incidentes inquietantes. La leyenda del Cecil, como un espacio envuelto en misterio, se consolidó, y la narrativa de que los hechos allí ocurridos no podían separarse del edificio, comenzó a formar parte de la identidad del hotel en la memoria colectiva de Los Ángeles. El impacto del hotel en la ciudad y en quienes se hospedaban allí era tangible. Durante décadas, los trabajadores, vecinos y visitantes compartieron relatos de experiencias inusuales y sucesos difíciles de explicar. La sensación de que el edificio podía afectar la vida de quienes ingresaban se convirtió en un elemento recurrente en la historia del lugar. Cada hecho, cada desaparición o incidente misterioso contribuía a la percepción de que el Cecil era un sitio donde la realidad y el misterio se entrelazaban de manera constante. El Hotel Cecil se convirtió así en un ejemplo de cómo un edificio puede reflejar la complejidad y la oscuridad de su entorno. La combinación de historia económica, criminalidad, visitantes problemáticos y sucesos inexplicables creó un espacio donde la leyenda y la realidad se fusionaban. La narrativa del hotel es un recordatorio de que incluso lugares destinados a la comodidad y el descanso pueden albergar historias inquietantes. Y que cada década puede añadir nuevos episodios a una historia que sigue cautivando e inquietando a quienes la conocen. Uno de los casos más conocidos y que hasta hoy sigue generando debates y teorías fue el de Elisa Lam en el año 2013. Elisa Lam era una joven canadiense de 21 años que llegó al hotel para hospedarse durante un viaje. Su historia rápidamente capturó la atención internacional, y se convirtió en un fenómeno mediático debido a las circunstancias que rodearon su desaparición y la manera en que fue descubierta. A pesar de todos los recursos de la época, como cámaras de seguridad, registros de entrada y salida, y la tecnología disponible en los hoteles modernos, el caso mantuvo a todos con muchas preguntas y pocas respuestas durante semanas. Uno de los elementos que hizo que su historia se volviera tan inquietante fue el video capturado por la cámara del ascensor del hotel. En este video, Elisa mostraba un comportamiento que muchos describieron como extraño e inexplicable, y rápidamente se convirtió en un punto central de discusiones sobre lo que pudo haber ocurrido. La forma en que se movía, cómo interactuaba con los botones del ascensor y la percepción de que parecía hablar o reaccionar a alguien fuera de la cámara, generaron múltiples teorías que aún hoy circulan en Internet. Aunque muchos intentaron explicar el video desde diferentes perspectivas, la sensación general fue que algo inquietante había ocurrido dentro del hotel, reforzando la reputación del Cecil como un lugar envuelto en misterio. La situación se volvió aún más inquietante cuando los huéspedes comenzaron a notar que el agua que salía de la regadera y los lavabos no era clara. Esto ocurrió varios días después de la desaparición de Elisa, y fue un descubrimiento que alarmó tanto a los visitantes como al personal del hotel. La conexión entre el agua turbia y la joven desaparecida llevó a que se reforzara la sensación de que el hotel guardaba secretos que no se podían explicar fácilmente. Y que incluso los huéspedes que solo pasaban por allí podían experimentar la inquietud que emanaba del lugar.
Finalmente, el cuerpo de Elisa fue encontrado dentro de una de las estructuras de almacenamiento de agua del hotel. La investigación concluyó que su fallecimiento fue accidental, aunque esta conclusión no convenció a muchos. La familia de Elisa expresó su indignación ante el desenlace, y la comunidad continuó debatiendo sobre lo que realmente había ocurrido. La combinación de un edificio, con historia, un comportamiento inexplicable capturado en video y la ubicación en Skid Row, una zona conocida por tener desafíos sociales y personas con problemas diversos, reforzó la percepción de que el Cecil era un lugar donde el azar y lo inexplicable podían encontrarse de manera constante. El caso de Elisa Lam se convirtió en un fenómeno cultural, y el hotel ganó notoriedad mundial. Personas de todo el mundo comenzaron a visitarlo para experimentar su atmósfera y para conocer de cerca la historia que había sucedido allí. Para muchos, la fama del Cecil no solo se debía a su arquitectura o antigüedad, sino a las historias y misterios que acumulaba durante décadas. La combinación de tragedias, incidentes inexplicables y la presencia de visitantes con comportamientos inquietantes reforzó su reputación como un lugar donde el misterio y lo desconocido se entrelazaban. El impacto del caso de Elisa Lam también llegó a la cultura popular. Series de televisión como American Horror Story Hotel se inspiraron parcialmente en los eventos del Cecil, y plataformas de streaming como Netflix produjeron documentales que analizaron la historia de Elisa y del hotel, explorando sus misterios y el efecto que tuvo sobre la ciudad y los visitantes. Cada producción ayudó a mantener viva la leyenda del Cecil, convirtiéndolo en un referente para aquellos interesados en lo misterioso, lo inexplicable y lo histórico en la ciudad de Los Ángeles. A lo largo de más de 100 años desde su inauguración en 1924, el Hotel Cecil ha sido escenario de múltiples eventos que marcaron su historia. Desde sus inicios como un hotel lujoso, pasando por su transformación en un lugar accesible a toda clase de personas, hasta los hechos misteriosos y las desapariciones de huéspedes. El Cecil ha acumulado una cantidad de historias que lo convierten en uno de los lugares más enigmáticos de Estados Unidos. La combinación de tragedias, incidentes extraños y visitantes con comportamientos inquietantes lo consolidan como un sitio donde la realidad y el misterio se encuentran de manera constante. El legado del hotel sigue vivo hoy, no solo como un edificio histórico, sino como un lugar envuelto en leyendas urbanas, donde los visitantes sienten una mezcla de curiosidad y cautela. Cada piso, cada habitación y cada pasillo guardan recuerdos de los más de 100 años de historia del lugar. El hotel sigue siendo un referente cultural, un espacio que inspira documentales, series y debates sobre lo inexplicable y lo misterioso. Para muchos, el Hotel Cecil no es solo un hotel, sino un símbolo de la historia más oscura de Los Ángeles. Un lugar donde lo inesperado puede suceder y donde las historias de quienes pasaron por allí se entrelazan con la memoria colectiva de una ciudad. En conclusión, el Hotel Cecil es un edificio, con una historia compleja, marcada por décadas de sucesos inquietantes, misterios sin resolver y visitantes con vidas complicadas. La historia de Elisa Lam es solo un capítulo reciente dentro de una narrativa que comenzó hace casi un siglo y que continúa impactando quienes lo conocen. Desde los años 30 hasta el presente, el Cecil ha acumulado un legado que combina historia, misterio y un aura de inquietud, convirtiéndolo en uno de los lugares más icónicos y enigmáticos de Estados Unidos. Cada visitante, cada historia y cada hecho contribuye a que la leyenda del hotel siga viva, recordándonos que algunos lugares guardan secretos que la historia por sí sola no alcanza a explicar. En lo profundo del Louisville en Kentucky se encuentra uno de los hospitales más inquietantes de la historia de los Estados Unidos.
Su nombre es Waverly Hills Sanatorium y abrió sus puertas en el año 1910. Este lugar no fue un hospital cualquiera, sino un centro dedicado a atender a las personas que sufrían de tuberculosis. En aquellos años esta enfermedad era conocida como la plaga blanca y no existía un tratamiento que realmente pudiera salvar vidas. Para quienes la padecían, el desenlace solía ser inevitable. Lo que comenzó como un sanatorio de tamaño reducido pronto se convirtió en un enorme refugio para los enfermos. A pesar de haber sido planeado como un centro pequeño, llegó a tener más de 400 camas ocupadas al mismo tiempo. La mayoría de los pacientes estaban en condiciones muy delicadas y con el paso de los años se calcula que alrededor de 10.000 personas perdieron la vida en este mismo lugar. Los muros de Waverly Hills guardan esas memorias silenciosas y sombrías que lo han convertido en un punto de referencia dentro de las historias de lo paranormal. El sanatorio Waverly Hills no era un edificio pequeño como muchos piensan. Su infraestructura era imponente para la época y contaba con 5 pisos llenos de habitaciones, pasillos interminables y salas donde se atendía a los enfermos. Se estima que había más de 400 habitaciones, lo que lo convertía en un lugar gigantesco, diseñado para albergar a cientos de personas al mismo tiempo. Dentro de este enorme complejo existía un pasadizo subterráneo que con los años fue conocido como el Túnel de la Muerte. A simple vista era un corredor largo y oscuro de más de 150 metros de extensión, que conectaba el hospital con la parte baja de la colina donde estaba construido el edificio. Su función era práctica y sombría. Cuando un paciente no lograba superar la enfermedad, su cuerpo era llevado por este túnel para sacarlo del hospital sin que los demás enfermos lo vieran. La intención era evitar que quienes aún tenían esperanza se desanimaran al observar la constante salida de camillas. El túnel tenía escalones en un lado y un camino inclinado en el otro, diseñado para que los trabajadores pudieran transportar camillas con más facilidad. Sin embargo, con el tiempo, este pasadizo dejó de ser visto como algo práctico y se convirtió en uno de los sitios más temidos del lugar, pues se decía que quienes bajaban por él sentían una atmósfera muy pesada, un aire gélido y una sensación de estar siendo observados. Dentro de los muchos pasillos del sanatorio hubo una habitación que con los años se volvió leyenda, la famosa habitación 502. Los relatos cuentan que en los años 30 una enfermera que trabajaba en este piso atravesaba una situación muy complicada. Se hablaba de un embarazo no deseado y de la falta de apoyo en un contexto muy difícil. La versión más repetida asegura que ella decidió terminar con su vida en esa habitación. Desde entonces la habitación 502 quedó marcada por rumores y testimonios. Muchos aseguraban escuchar voces o lamentos cuando pasaban frente a la puerta, y algunos trabajadores se negaban a entrar porque decían sentir una energía opresiva imposible de ignorar. Con el paso de los años, los guardias de seguridad y el personal del sanatorio comenzaron a reportar sucesos cada vez más extraños. Decían ver figuras que se deslizaban por los pasillos y que desaparecían al girar una esquina. Otros aseguraban escuchar pasos en corredores completamente vacíos o incluso voces que parecían provenir de niños, lo que resultaba inquietante porque en un hospital de tuberculosis la mayoría de los pacientes eran adultos. De todas las apariciones y figuras mencionadas en Waverly Hills, una fue la que más miedo causó. Se trata de la sombra conocida como el Creeper. A diferencia de otras apariciones que parecían humanas, esta figura se describía como algo oscuro y sin forma definida que se arrastraba por las paredes y los techos del edificio. Algunos decían que se movía con una velocidad imposible para una persona, y que al verlo una sensación de angustia invadía el cuerpo de inmediato. Lo más inquietante es que los testimonios de diferentes personas, en distintas épocas, coincidían en la descripción de este ente.
Incluso investigadores de lo paranormal que han visitado Waverly Hills han señalado al Creeper como una de las entidades más aterradoras que podrían habitar en el lugar. Con los años, el sanatorio Waverly Hills dejó de ser un hospital y pasó a convertirse en un punto de atracción para los curiosos y los cazadores de fantasmas. Su historia, sus leyendas y sobre todo los numerosos testimonios lo transformaron en uno de los destinos más visitados por quienes buscan experiencias paranormales. El túnel de la muerte se volvió uno de los recorridos más solicitados. Muchas personas que han pasado por él aseguran sentir un frío intenso que no se corresponde con la temperatura del lugar. Otros hablan de una opresión en el pecho y de la certeza de no estar solos en medio de la oscuridad. Todo esto ha hecho que Waverly Hills sea considerado como uno de los hospitales abandonados más embrujados del mundo. Un lugar donde la tragedia de miles de personas parece haber dejado una huella que todavía se percibe más de un siglo después de su inauguración. Imagina un lugar que, con el paso de los años, dejó de ser solo un edificio abandonado para convertirse en un punto de referencia del terror. No hablamos de leyendas inventadas por vecinos o rumores de cazafantasmas, no. Lo inquietante aquí es que los registros provienen de las propias autoridades locales. Durante la década de los años 60, la policía recibió incontables llamadas sobre intrusos dentro del lugar. Como era de esperarse, enviaban patrullas para inspeccionar. Al llegar, los agentes encontraban ventanas abiertas, luces encendidas y hasta puertas entreabiertas. Todo indicaba que alguien había estado ahí. Pero al revisar cada rincón, el resultado siempre era el mismo: no había nadie. Lo más perturbador son los testimonios de los propios oficiales. Algunos aseguraron ver figuras y sombras moviéndose dentro del edificio, como si alguien estuviera observándolos desde el interior. Pero cuando entraban a revisar, el lugar estaba completamente vacío. Ninguna huella, ninguna señal de salida. Era imposible que alguien hubiera escapado sin cruzarse con ellos. La situación llegó a tal punto que los guardias de seguridad destinados a vigilarlo se negaban rotundamente a entrar solos durante la noche. Los más experimentados, hombres acostumbrados a enfrentarse al peligro, admitían que no podían soportar lo que ocurría ahí dentro: pasos en los pasillos vacíos, voces que parecían susurrar en la oscuridad y una presión en el aire tan pesada que los hacía salir corriendo sin mirar atrás. Y aquí está lo verdaderamente aterrador: cuando son las propias autoridades quienes reportan fenómenos de este tipo, la cosa se vuelve seria. Estos hombres eran entrenados para mantener la calma, para investigar lo lógico y lo real. Pero cuando ni ellos podían encontrar explicación a lo que ocurría, es cuando la línea entre lo racional y lo imposible comienza a desvanecerse. Hoy en día, ese lugar es visitado por miles de personas y se le reconoce como uno de los sitios más embrujados del país. Ha inspirado películas, documentales y series. Y no es para menos: entre los muros de aquel edificio se acumula la energía de quienes entraron y jamás volvieron a salir con vida. Historias de sufrimiento, muertes y desapariciones alimentan la leyenda de un lugar que, aunque abandonado, sigue vivo de la manera más oscura posible. Porque hay sitios donde el tiempo no cura las heridas, solo las repite, una y otra vez, para quienes se atreven a cruzar sus puertas. Con estas 3 historias reales llegamos al final del video de hoy. Espero que te hayan gustado y que sobre todo te hayan acompañado en un buen rato de misterio y entretenimiento. Te invito a suscribirte y dejar un buen me gusta, así seguirás disfrutando de más relatos perturbadores en este canal. No olvides contarme en los comentarios si alguna vez viviste algo paranormal. Leeré tus experiencias y me pondré en contacto contigo. Nos vemos en la próxima.